Bueno, arrancamos con la segunda parte, un poco tratando de encuadrar con lo que estuvimos conversando recién sobre el foro, ahora un poco la devolución de lo que eh, pudimos ver o de cuestiones que fuimos conversando y preguntándonos con Ángel cuando veíamos la descripción. En principio, eh, cuáles eran las imágenes que ustedes eligieron, después la descripción que hicieron de ellas y también los títulos y los epígrafes que les colocaron a esas imágenes. Estuvimos conversando bastante y en torno a ese trabajo que ustedes presentaron y también en el modo de organizar esas devoluciones para no ir haciendo como un punteo imagen por imagen, grupo por grupo, que puede ser como bastante tedioso y eterno también. Eh, entonces, primero nos preguntamos, bueno, miramos cuáles eran las imágenes más seleccionadas, o sea, que eligieron la mayoría de los grupos, nos preguntábamos, bueno, qué podría haber sido aquello que las llevó, porque ahí también aparece, digamos, una mirada eh, y un modo de, digamos, de poner en juego esas representaciones de las que hablábamos recién. Veíamos que las imágenes como por lejos más elegidas por ustedes había sido en principio la imagen número 4, que es la imagen de esas niñas que están en el marco de una marcha, una movilización, con dos carteles. Uno de esos carteles aparece la consigna Niñas no madres, y la otra imagen que la eligieron muchos grupos es la de el señor que va caminando mirando las pintadas que están hechas, en este caso era en el Cabildo, si bien algunas de ustedes pusieron como que era una iglesia, pero es una marcha y pintadas que se hicieron en el Cabildo, en Buenos Aires. Entonces ahí, y un poco pensando de la mano de las descripciones que ustedes incorporaron a esas imágenes, veíamos como bueno que la mayoría de los grupos en principio valorizaba positivamente el hecho de que las niñas, de que haya niñas eh, en una instancia de movilización, de marcha, y que haya niñas que estén ahí en defensa o en reclamo de algunos derechos eh, que consideran o que consideramos deberíamos tener todas las mujeres, pensando también a esas niñas dentro del colectivo de mujeres. Pero nos llamaba la atención que la mayoría de los grupos que hace como es ese primer acercamiento, diciendo de que qué importante que las niñas, o sea, en palabras más o menos, qué importante que haya niñas que a esta edad, digamos, eh, puedan tomar conciencia, digamos, de algunos derechos. Seguidamente a eso se preguntaban, eh, bueno, si sabrán por qué están ahí, si tendrán total conciencia de por qué están en la marcha, si conocen todo lo que simboliza el pañuelo verde, porque hay una de las dos niñas que tiene, digamos, el pañuelo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, ahí se nos venía a la cabeza con Ángel que hay una mirada sobre la niñez, ¿sí? Una mirada que está como bien vinculada a casi hasta la inocencia, y es una mirada que da cuenta de una representación social acerca de la niñez y particularmente de las niñas o de los niños, eh,
que actúa como obstáculo para poder pensar que esos niños y esas niñas en este caso son actores sociales, ¿sí? Y que son sujetos políticos y que son sujetos y sujetas que se socializan políticamente. Entonces, ahí es algo para, digamos, para seguir trabajándolo, porque bueno, si por ahí nos cuesta pensar, digamos, o nos preguntamos si esas niñas están ahí, si saben por qué están ahí, dando cuenta de que se las llevó, ¿qué podemos pensar, por ejemplo, si viéramos personas con discapacidad? Digo, para contextualizar un poco en el profesorado, bueno, ¿qué pasaría si hay niñas con discapacidad en esa marcha? Pensamos también digamos, que no saben o no tienen muy claro por qué están ahí. Otra pregunta que nos planteábamos, porque esta idea de si saben por qué están ahí, vemos que es un discurso que socialmente circula, muchas veces vinculados a los movimientos de desocupados, o desocupadas o desocupades, donde los medios hegemónicos dejan planteada, o la plantean, digamos, explícitamente, esta cuestión de que eh, las personas más pobres van a las movilizaciones porque los llevan, ¿no? Los llevan casi ubicando a esas personas en el lugar de la ignorancia, ¿no? Y hay que ver si también, de alguna manera, no estamos ubicando en esos lugares, en este caso, a niñas, podrían ser niños, ¿no? Vos, Ángel, andé interrumpiéndome, lo que quieras agregar. Sí, por ahí también digo, en relación a esto, una de las categorías teóricas que nos parecía importante poder mencionar, por ahí tal vez sin mucha profundidad, pero sí que nos ayuden como a pensar estas representaciones sociales en torno a las niñas y las niñas, y particularmente su participación en el espacio público y en asuntos sociales y políticos. Nos parecía importante recuperar la categoría de adultocentrismo, ¿no? Como un sistema de dominación. O sea, por ahí hablar de que vivimos en una sociedad adultocéntrica implica reconocer que vivimos en una sociedad en donde el control y el poder lo ejercen los adultos, ¿no? Y las niñas, adolescentes y jóvenes son sometidos o son posicionados en un lugar de subordinación. Hablar de una sociedad adultocéntrica también implica negar a las niñas como sujetos políticos eh, que también construyen su historia. Eh, y también implica reconocer que vivimos en una sociedad en donde la relación intergeneracional es una relación atravesada por relaciones de poder, ¿no? Nos parecía que la categoría de adultocentrismo, los sentidos sociales que circulan en torno a la niñez. Por ahí, recuperando un texto de Santiago Morales y Gabriela Magistris, titulado Hacia un paradigma a otro, niñas como sujetos políticos, protagonistas de la transformación social, ellos puntean, digamos, pueden identificar que las representaciones sociales en torno a las niñas y por lo tanto en torno al adulto, pensando como dos posiciones relacionales, por un lado a las niñas se los piensa como el devenir, como
como algo que todavía no existe, digamos, en tanto no es adulto, como alguien, como un sujeto que es inmaduro, que es inocente, y en oposición el adulto, la adulta, se la posiciona como un sujeto dotado de razón, con desarrollo, con experiencia, madurez. Bueno, nos parecía que un poco estas representaciones que pueden identificar estos autores tienen vigencia al momento de pensar, de describir, de analizar una imagen en donde vemos a las niñas ocupando el espacio público. También otra de las cuestiones que aparece cuando analizamos la categoría de adultocentrismo es que muchas veces el reconocimiento de los derechos de los niños está pensado desde una posición un tanto paternalista, ¿no? En donde quienes reconocen y quienes defienden los derechos de los niños son los adultos, y le niegan a las niñas la participación tanto en lo que se reconoce como derechos, como también en la lucha de esos derechos, ¿no? Entonces nos parecía como importante introducirnos como en esta categoría para poder pensar estas descripciones que salieron en torno a estas imágenes. Sí, y un poco esto que decimos de lo que ustedes fueron poniendo en la primera imagen, también pensábamos, bueno, la segunda imagen más elegida es justamente esta que decíamos, del hombre que va caminando y mirando esas pintadas en las paredes del Cabildo. Y la mayoría de los grupos, si no todos, que eligieron esa imagen, hacen referencia o sea, hacen primero una inferencia de que ese hombre está mirando esas pintadas preocupado por lo que implican esas pintadas. Por lo que implican el hecho de que esas pintadas no están hechas en cualquier lado, sino en el Cabildo, que es un edificio representativo de la historia, digamos, constitucional e institucional de Argentina. Entonces, esa es una inferencia, bueno, que el hombre va pensando en, porque eso no lo podemos saber, pero hacen referencia a que esa preocupación se debe a la edad de la persona que está mirando, y un poco ubican que esa persona, por la edad que tiene como modos de pensar y de interpretar eso que está mirando, más vinculado digamos, a posicionamientos más conservadores. Entonces nos preguntábamos, bueno, si hay, digamos, un puente que podríamos trazar entre digamos, esta casi inocencia que pensamos vinculada a la niñez y el conservadurismo vinculado a las personas adultas mayores. Digamos, también aparecería como algo de carácter evolutivo, ¿no? Donde les niñes los ubicamos en el lugar de la inocencia, de lo apolítico, y casi a la totalidad de los adultos mayores los ubicamos en ese lugar de lo conservador, cuando sabemos, seguramente por experiencias propias, que hay personas adultas mayores que no necesariamente, digamos, tienen esos posicionamientos más conservadores en torno a la realidad social. Sin embargo, la representación social predominante, que es la que liga, digamos, a las personas adultas mayores a lo conservador,
prima, digamos, en la mirada de esa imagen. Otro elemento que no me quiero olvidar, que también decíamos, es, bueno, cómo opera, digamos, ese contexto de la imagen, que también es texto, ¿no? Porque decíamos, bueno, hay algún grupo que decía, bueno, nos enoja, con relación a la imagen de las niñas, nos enoja que haya niñas en una marcha, como que en esos lugares son lugares para que vayan las madres, las tías, pero no niñas, ¿no? Ahora, nos ocurre lo mismo cuando niñas o niños de esas edades, o más chicos, más o menos grandes, los vemos en otro tipo de movilización social. Pueden ser, por ejemplo, una procesión, ¿no? Religiosa, de la religión que sea, donde hay, de hecho, niños y niñas. Decimos lo mismo, decir, bueno, en esa procesión debería estar la madre, la tía, el tío, el abuelo. No. Entonces, ahí, ¿qué es lo que molesta? ¿Molesta que haya niñas en un contexto de movilización social, o molesta que haya niñas particularmente en ese contexto? Y el mismo modo de pensarlo podemos llevar a la imagen del señor que va mirando. Bueno, ¿qué es lo que nos molesta? Digo, porque también hay algunos grupos que decían, bueno, es un edificio que es un patrimonio cultural, o no sé si exactamente con esas palabras. Entonces, ahí también nos preguntábamos, ¿qué es lo que molesta? ¿No? Ningún grupo de los grupos que eligieron esta imagen hicieron referencia a lo que dicen esas pintadas, ¿sí? Entonces ahí nos preguntamos, bueno, cuando vemos otras pintadas, qué sé yo, de equipos de fútbol, pintadas de órganos reproductivos, en las paredes de la ciudad, algunas paredes más, más vinculadas a edificios públicos y otras no, digamos, pintadas que tienen que ver con mensajes que alguien le deja a otra persona. No decimos, ¿no? O sea, no nos indignamos tanto, pero sí nos indignamos con estas pintadas, ¿no? Que dan cuenta, digamos, de las relaciones patriarcales, de las prácticas sexistas y demás. Entonces, ahí de nuevo volvemos a la misma pregunta, bueno, ¿qué es lo que molesta, lo que incomoda? ¿El hecho en sí de la pintada, o lo que esas pintadas están diciendo? ¿Qué nos molesta? El hecho de que unas niñas estén en una movilización, o que estén en esa movilización, ¿no? Ángel. Sí, sí, no, en general creo que ya está planteado un poco lo que habíamos pensado. Eh, Tal vez también poder pensar desde las ciencias sociales que el espacio es una construcción social, que también los edificios, incluso los edificios históricos, son expresión de relaciones sociales, y muchas veces son símbolos de poder, ¿no? O sea, no es casual que las intervenciones que se hagan en diversas manifestaciones y en diversos actos de resistencia busquen expresarse en el espacio público, ¿no? Y en determinados edificios, justamente por lo que simbolizan, ¿no? Y me parece tal vez como interesante poder, tal vez como problematizar. Está bien reconocer lo que nos genera, tal vez hay como distintas emociones, aparecen como las emociones de la indignación, pero poder problematizarlas también como para poder desnaturalizar el espacio público, y poder entender que el espacio público también es un espacio de disputa,
y que, bueno, tal vez las ciencias sociales nos aportan herramientas como para poder comprender qué es lo que se está disputando o cuáles son las discusiones que aparecen en ese acto de pintadas, ¿no? De expresiones en los espacios públicos. También hay me parece que se pone de relieve cuáles son los canales de expresión que se encuentran para poder manifestar aquello que se quiere manifestar, ¿no? O sea, también expresa que hay una relación de poder, ¿no? En donde el hecho de no contar con los medios de comunicación y saber que esos medios de comunicación están en poder de los sectores dominantes, también explica que se inscriban en las paredes del espacio público, bueno, las demandas. También otra de las cuestiones que podíamos visualizar, volviendo a la imagen de las niñas con los carteles, ¿no? Manifestándose, tenía que ver con que no apareció en las descripciones y en las reflexiones nada en relación al contenido digamos, de lo que se estaba expresando, que es que las niñas no son madres, ¿no? Por ahí comentar un poco, Brenda podría explicarlo mejor, que es una consigna que forma parte de una campaña latinoamericana que justamente apunta a poder visibilizar y problematizar la violencia sexual que sufren las niñas y las maternidades forzadas, ¿no? Que ahí en esas maternidades forzadas se pone nuevamente en discusión la interrupción legal del embarazo, y que en esa discusión justamente uno de los actores principales, digamos, que resiste o se opone a esta campaña es la iglesia o las iglesias, ¿no? Y también nos parecía importante como poder visibilizar el contenido de esa campaña, justamente para problematizar esta idea que aparece, en donde pareciera que las niñas están más seguras en el espacio privado, o en el espacio, en el espacio privado. Justamente esta campaña lo que hace es visibilizar los abusos sexuales infantiles y que esas situaciones de abuso justamente suceden en el ámbito privado, ¿no? Entonces nos parecía también importante que podamos problematizar esa idea. Sí, sí, no mucho más para agregar en torno a esto que dice Ángel, que bueno, es una campaña que se dio en varios países de Latinoamérica, que se llamó Niñas no Madres. En Argentina esa campaña la llevamos adelante las socorristas en red, y puntualmente nuestro instituto es parte de esa campaña. Habrán visto muchas de ustedes el mural que pintamos el año pasado en el Zoom, que le dimos como una vuelta a la consigna, y que pasó a llamarse en nuestro país "En un mundo justo las niñas no son madres", porque entendemos que lo justo para una niña justamente es que una niña esté yendo a la escuela, esté jugando, esté haciendo lo que pensamos para cualquier niña, y no que esté siendo sometida a la tortura que implica parir. O sea, pensamos que obligar a parir es un acto de tortura, una práctica de tortura con relación a cualquier persona gestante, particularmente con las niñas. Así que, bueno, eso. No sé si algo más con relación a estas dos imágenes. Después, en el mismo sentido, así como estas dos imágenes fueron las más elegidas, decíamos, bueno, ¿cuál fue la menos elegida? Y la menos elegida fue la última imagen, la imagen número 5,
que era la imagen de las dos mujeres que iban en una marcha. Había dos imágenes de mujeres marchando con su torso desnudo o semidesnudo. Pero puntualmente la número 5 tiene, digamos, trae en esa imagen consignas bien vinculadas a, digamos, al derecho al aborto. Entonces, también nos preguntábamos, bueno, ¿es eso lo que hace que haya sido la imagen menos elegida? ¿Qué es lo que hizo que no seleccionemos esa imagen? Bueno, ¿cuáles son las miradas o las lecturas que estamos haciendo de esa imagen? Que un poco es bien parecida a la otra que decíamos, que no me acuerdo ahora, me parece que es la imagen número 1, de también dos mujeres que van marchando, eh, también con la parte de arriba de su cuerpo desnudo. Eh, entonces, ahí, digamos, nos hacíamos como varias preguntas. Bueno, ¿qué ocurre con esos cuerpos? Bueno, ¿qué nos incomoda de lo que están mostrando esos cuerpos? Digo, porque había alguna imagen que decía mujeres haciendo topless, y entonces nos llamaba la atención como ese modo de nombrar, ¿no? Porque el topless, en todo caso, tiene que ver con una práctica que se hace en una playa o en un lugar donde vos te descubrís la parte de arriba de tu cuerpo, pero donde prácticamente no hay como una construcción política de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Sí, en una marcha donde una mujer va sin remera, sin corpiño, tiene que ver con pensar a ese cuerpo que ha sido disciplinado, que ha sido moldeado, que ha sido sancionado sistemáticamente a lo largo de la historia por todas las instituciones del Estado, como en ese espacio, y un cuerpo remitido al espacio privado, como se puede, digamos, politizar ese cuerpo, el cuerpo de las mujeres, pero también podríamos pensar, digamos, la politización del cuerpo travesti o trans en el espacio público. Eso por un lado. Bueno, hay posibilidades de pensar que ese mostrar el cuerpo tiene que ver con una construcción política que está haciendo el movimiento feminista. Bueno, una pregunta que, digamos, dejamos abierta. No sé, Ángel. Sí, también lo que veíamos es que una de las imágenes a la que estamos haciendo referencia, eh, las mujeres que marchaban lo hacían con su rostro tapado, y también como que pensábamos ahí todas las resistencias que existen en torno a esa práctica, ¿no? O sea, como todas las representaciones sociales que se construyen fundamentalmente desde los medios hegemónicos de comunicación, en torno a quienes se manifiestan con el rostro oculto, ¿no? Eh, como un sujeto peligroso, Se ¿no? corta un poco. Como ahí aparece la categoría de los de las subversivas, ¿no? En Falsborda, ahí se escucha. A ver, recién lo que dijiste hace unos 20 segundos no se entendió. Hola. No,
Digo que en general otra de los elementos que teníamos en cuenta tenía que ver con la práctica. ¿Se escucha? No, no se escucha. Para nada. Como todo cortado y distorsionado. Debe ser la señal que estás teniendo. Voy a pausar mientras solucionamos esto. Dale. Ahora lo tenemos a Ángel en persona. Bueno, ahí lo que agregábamos, digamos, otra de las cuestiones que pensábamos en torno a la imagen de estas dos mujeres en el espacio público, también veíamos que, digamos, que se manifestaban con el rostro tapado, y pensábamos, digamos, como todo lo que se construye fundamentalmente desde los medios de comunicación en torno a quienes se manifiestan con el rostro tapado, ¿no? Cómo se estigmatiza, se criminaliza socialmente esa práctica, también como para poder reflexionar en todo lo que nos genera observar esa práctica. Tal vez nos preguntábamos si era una de las razones también que explicaba bueno, que no haya sido como muy elegida esa imagen. Eso. Sí, después también otra cuestión que conversábamos con Ángel en torno a esas dos imágenes es bueno, ahí hay, digamos, podríamos pensar que esas 4 mujeres que aparecen con el torso desnudo son 4 mujeres que de alguna medida responden a algunos de los estereotipos de belleza. Digamos, en principio la delgadez, ¿no? Como un atributo de aquellos cuerpos que serían los cuerpos válidos, ¿no? Los cuerpos que socialmente bien vistos. Entonces nos decíamos, bueno, ocurriría lo mismo si quienes están marchando con consignas escritas en el cuerpo son cuerpos que se corren, digamos, del parámetro de normalidad de los cuerpos, digo, cuerpos obesos, cuerpos migrantes, cuerpos que denotan pobreza, cuerpos que tienen una discapacidad, nos generaría lo mismo, o hay un grado de aceptación en esos cuerpos que tiene que ver con esto que decía al principio, con que responden a los estereotipos de belleza. Entonces también ahí hay una mirada que nos hace ser de alguna manera también más vehementes. Bueno, a esos cuerpos los miramos de otro lugar, ¿no? Les damos como algún grado de aceptación que a lo mejor no es lo mismo si son otros los cuerpos que aparecen. ¿Sí? Y esto por ahí para ligarlo también con la imagen, yo no las tengo justo acá las imágenes, pero la imagen donde había una mujer boliviana como interpelando al policía que está ahí en una marcha. Entonces, nos llamaba, hay como algunas cuestiones que nos llamaban la atención y que nos parece importante traerlas para pensarlas, en principio sabiendo que todas las imágenes eran tomadas de movilizaciones vinculadas al 8M,
justamente quienes, todos los grupos, cuando hacen la descripción de esa imagen, no vinculan esa imagen al movimiento feminista. La vinculan, digamos, digamos, a los pueblos originarios, o hacen referencia a que ahí hay, a ver cómo decirlo de que quede de una manera clara, como que ahí hay un reclamo vinculado a la lucha de los pueblos originarios, pero que sería otra cosa separada del movimiento feminista. Entonces, una pregunta que tiene que ver con esos cuerpos que pensamos desde una mirada normalizadora, bueno, ¿es el cuerpo migrante o las mujeres migrantes son sujetos del feminismo, o también pensamos o seguimos pensando el feminismo como un movimiento de mujeres blancas, de clase media, occidentales? Digo, entonces ahí hay algo de ese cuerpo que no nos permite ligarlo al movimiento feminista, porque ese diríamos que es un común de todas las descripciones, como que ahí no hay referencia, digamos, al movimiento feminista, sí de alguien de los pueblos originarios que, digamos, está haciendo un reclamo, pero que esa imagen, si la reemplazamos por un hombre, si se quiere, por un varón, de alguno de los pueblos de Bolivia, porque esa imagen es de la marcha del 8M en Bolivia, valdrían las mismas descripciones o similares. Ángel. Sí, por ahí también mencionar la existencia digamos, la existencia de lo que se conoce como feminismo comunitario, digamos, que expresa de qué manera el feminismo también es un movimiento que avanza al interior de las comunidades indígenas, ¿no? Como también al interior de las comunidades indígenas se empieza a reconocer, o no sé si se empieza, pero como al menos se visibiliza el reconocimiento y el debate en torno a las relaciones patriarcales que se van reproduciendo y perpetuando al interior de las propias comunidades, y cómo las propias mujeres pertenecientes a las comunidades indígenas y desde esa identidad, digamos, también se empiezan a reconocer como parte del movimiento feminista, ¿no? Un poco por eso también nos parecía importante visibilizar la existencia de ese debate, de ese movimiento al interior de las comunidades indígenas, como para poder problematizar esta por ahí mirada escindida que existe en torno al movimiento feminista y la existencia de los pueblos indígenas latinoamericanos. También por ahí sobre esa imagen, otra de las, digamos, de las descripciones que aparecían, creo que era en torno como en formato de epígrafe, se hablaba de pueblo contra pueblo, y eso hacía referencia a que esta mujer que aparecía en la imagen estaba enfrentada a un policía, ¿no? Entonces ahí también un poco nos preguntábamos y nos parecía como importante poder problematizar qué definición o qué concepción tenemos acerca de las fuerzas represivas del Estado, ¿no? En este caso, la policía, digamos, si estamos pensando que la policía forma parte del pueblo. Bueno, un poco ahí nos parecía importante como dejar abierta esa pregunta, y bueno, por ahí retomarla en próximos encuentros, en próximas actividades.
Tenés el micrófono apagado. Bueno, ahora sí. Sí. Bueno, un poco esas, digamos, eran las devoluciones que queríamos hacerle de este trabajo que hicieron, un poco para devolverles la pregunta que nos propone Iván Castiblanco, que tiene que ver con qué miramos cuando miramos, y cuánto de colonial o de colonizadas están nuestras miradas, y si hay posibilidad de que esas observaciones, esas interpretaciones y esas descripciones que hacemos, si hay posibilidad de que sean objetivas y neutras, o si siempre, digamos, esas prácticas, en este caso de observación, de descripción, están, digamos, atravesadas por, digamos, nuestro devenir, digamos, sujetos o sujetas en este mundo, si se quiere. Bueno, no sé, sería como para ir cerrando esta primera instancia, que es como introductoria, y que por supuesto iremos retomando en el resto del año, sea virtualmente o presencialmente. Ángel, di lo tuyo. Bueno, espero que haya aportado y bueno, la idea es que nada, que esto también lo podamos continuar con el espacio de consulta, pero aprovechamos también para mencionar por ahí en los mensajes que vamos mandando se pierde que abrimos un espacio de consulta y que ese espacio de consulta va a ser a partir de un chat, que bueno, ahí está en el mensaje que mandó Brenda. Digo, ese espacio también nos tiene que servir como para que las dudas que aparezcan a partir de esta exposición puedan ir saldándose en estos espacios. Bueno, listo. Acá vamos a dejar y en todo caso nos escriben. Bueno, que estén bien y cuídense. Chau, chau. Chao.